En el video titulado Jesucristo sí existió, bíblicamente e históricamente comprobado, refuto a dos ateos, Caballero 40 y Mister Ateo 45, que de una manera inepta tratan de convencernos con sus videos que Jesucristo no existió como un personaje histórico. Y a mi video responde otro ateo en los comentarios, que lleva el seudónimo Ateo y Anarquista. Y él escribe que son idioteces las que digo en mi video. Así que amablemente le propongo que debatamos el tema y él acepta, y aparte de sus comentarios, este ateo presenta su refutación por medio de un video que tiene en su canal. Y él me envía el link. Así que esta cápsula es la refutación al ateo con seudónimo Ateo y Anarquista. Comencemos analizando su refutación escrita en los comentarios. Amigo, lo que dice son chorradas. No hace falta ser historiador para saber que hasta que no se demuestre lo contrario, no hay prueba de que Jesucristo existió. Por otro lado, hay opiniones y opiniones. Hay opiniones expertas, hay opiniones donde se informan y hay gente que da opiniones sin ni siquiera informarse o se informan de fuentes no fiables. Bien, aquí leemos que dice que no hace falta ser historiador para saber que hasta que no se demuestre lo contrario, no hay prueba de que Jesucristo existió. Como se dan cuenta, este comentario no es más que una patraña, porque solo dice que no hay prueba de que Jesucristo existió, cuando existen cientos de pruebas de la existencia de Jesucristo. Pero el ateo y anarquista, al igual que sus colegas, exhiben su extrema ignorancia con estas declaraciones. Y aparte de que ignora el tema, a su afirmación no agrega ninguna prueba. Si él afirma que Jesucristo no existió, pues que lo demuestre, pero que nos presente documentos respaldados por fuentes fiables que prueben que Jesucristo no existió. Estaremos en espera. Mientras, para probar la ignorancia de ateo y anarquista en el tema, les presento el siguiente video como una evidencia sólida de la existencia de Jesucristo. Queridos amigos, amigas, familia de mis enigmas favoritos, muy buenas noches y sed bienvenidos a una nueva edición, a una nueva aventura de este programa. Hoy especial, estamos próximos a la Semana Santa y bueno, como es costumbre, vamos a hablar del que creo para mí es el personaje más importante de la historia, Jesús de Nazaret, para mí y para millones de personas. Y es un auténtico privilegio y honor quien está hoy con nosotros en este programa por primera vez. Hemos emitido alguna intervención suya en algún que otro programa y hemos hecho también numerosos programas dedicados a la figura del Rabí de Galilea, de Jesús. Hoy nos acompaña con nosotros y dejadme que le presente, como merece la ocasión, de una forma muy resumida su biografía en este libro que tengo aquí, que también vamos a hablar de él a continuación, de don Antonio Piñero. Nació en Chipiona en el año 1941. Es catedrático de Filología Griega de la Universidad Complutense de Madrid y especialista de prestigio internacional en lengua y literatura del cristianismo primitivo. Sus trabajos en este ámbito como autor y editor son numerosos. Asimismo ha publicado diversos artículos científicos en revistas nacionales e internacionales y ha traducido varias obras de lenguas antiguas como el griego y el arameo y de modernas como inglés, francés, alemán e italiano. Entre sus obras como autor podemos destacar Guía para entender el Nuevo Testamento, Vida de Jesús según los Evangelios apócrifos y los Apocalipsis. Es editor y coautor de la serie Apócrifos del Antiguo Testamento, Textos Gnósticos, Biblioteca de Nag Hammadi y Hechos Apócrifos de los Apóstoles. Yo tengo conmigo aquí este libro que me he traído de mi particular biblioteca, un libro fantástico, lo vamos a recomendar esta noche, Los cristianismos derrotados. ¿Cuál fue el pensamiento de los primeros cristianos heréticos y heterodoxos? Su autor,
Antonio Piñero, que además fue premio por este libro, primer premio Finis Terrae, de la editorial amiga EDAF. Don Antonio Piñero, aunque nos vamos a tutear y hablar de tú, como a él le gusta, buenas noches. Hola, buenas noches. Encantadísimo de verdad, de que estés aquí con nosotros. ¿Qué sabemos realmente de Jesús de Nazaret, Antonio? Diría que poco, pero que por suerte tenemos un consenso entre todos los investigadores, ¿no? Y yo recalcaría entre los investigadores que siguen una línea independiente, histórica, crítica. Y ese consenso nos ha permitido recuperar aproximadamente como unos 20-25 puntos probables o muy plausibles o algunos seguros que forman, digamos, el esqueleto de lo que podríamos, digamos, como la espina dorsal del personaje, y que estamos contentos de por lo menos saberlo situar dentro del siglo I. Y desde luego que existió históricamente y que es infinitamente más fácil de explicar su existencia con lo que viene después, el cristianismo, que negándola, porque si niegas la existencia de Jesús tienes que pensar que es un mito literario y entonces te rompes la cabeza para explicar lo que viene después y la formación del Nuevo Testamento, y que murió en la cruz, eso es absolutamente seguro, y que vivió en el siglo I. ¿Por qué celebramos? Después de ver este video tenemos que sacar una conclusión lógica de estas dos opiniones opuestas. O Antonio Piñero, como historiador profesional, ha estado equivocado por 40 años, junto con un comité de historiadores de talla internacional, quienes aseguran que Jesucristo existió como personaje histórico, o el ateo anarquista está equivocado. Si usted es un agnóstico o ateo inteligente, al escuchar a un historiador de talla internacional, hará un juicio inteligente. Y aclaro que Antonio Piñero no es una persona religiosa. En otras palabras, no está comprometido con favorecer ninguna religión. Así que podemos constatar que lo único que demostró ateo anarquista fue que es otro ateo ignorante en el tema y presuntuoso porque afirma lo que no conoce. Veamos su siguiente comentario. Por otro lado, tú estás haciendo como lo que tu crítica, o eso me das a entender. Y es que parece que estás diciendo que expertos que no defienden la postura de la existencia de un Dios o de cualquier personaje bíblico como Jesús de Nazaret está equivocado. Por otro lado, los que defienden tal postura, ¿en qué se basa? En la subjetividad, como dijo René Descartes. La subjetividad no demuestra que Dios exista, ya que porque nosotros tengamos un modo de pensar o sentir, no quiere decir que exista tal cosa. Subjetivo, de latín subjetivus, 1, adjetivo perteneciente o relativo al sujeto, considerado en oposición al mundo externo. 2, adjetivo perteneciente o relativo a nuestro modo de pensar o de sentir, y no al objeto en sí mismo. Bien, aquí dice que por otro lado los que defienden tal postura se basan en la subjetividad, como dijo René Descartes. Probablemente se refiera a René Descartes, y dice que la subjetividad no demuestra que Dios exista. Este comentario está de sobra y es inútil por dos causas. Una, porque no viene al caso. La subjetividad que algunos puedan usar no entra en mis evidencias que presenté en mi video, porque estoy dando fuentes fidedignas, como la primera carta de Pedro. Esto no tiene nada que ver con subjetividad. Y segundo, yo no hablé de Dios, yo hablé de Jesucristo. Así que si Jesús no fuera Dios o no fuera el Hijo de Dios, eso no cambiaría la verdad de su existencia como personaje real, que es lo que se está discutiendo o es el tema de este debate. Por otro lado, tú estás dando tu opinión no profesional como lo damos muchos.
La diferencia es que uno se dedica a la charlatanería y otro se dedica a estudiar antes de dar una opinión. Aquí dice, por otro lado, tú estás dando tu opinión profesional como la damos muchos. La diferencia es que uno se dedica a la charlatanería y otro se dedica a estudiar antes de dar una opinión. En otras palabras, lo que me dice aquí ateo anarquista, lo que hacen los dos ateos, Caballero 40 y Mr. Ateo 45, que dan opiniones no profesionales, él dice que yo caigo en lo mismo. Esto es totalmente falso. Yo no estoy opinando, yo estoy presentando documentos a favor. Yo hablé de la carta de Pedro. Yo cité los 4 evangelios. Yo presenté como evidencia la carta de los Hechos. Yo hablé de Primera de Timoteo. Son documentos reconocidos por historiadores como fidedignos. Y a estos documentos añadí los mismos documentos que estos dos ateos usaron, la carta de Plinio y la carta de Anales, de Tácito. Ellos, estos dos ateos, toman los documentos y opinan que eso no es evidencia de la existencia de Jesucristo. Yo tomo los documentos y cito lo que dicen los documentos. Ahora, si ateo anarquista quiere convencernos de que los 6 documentos que presenté como evidencia de la existencia de Jesucristo, que son la carta de Pedro, los 4 evangelios, la carta de Hechos y Primera de Timoteo, que estos documentos no son fiables, adelante, que nos presente sus evidencias, que nos convenzan de que son documentos falsos o inventados o no tienen validez histórica. Adelante, lo esperamos. Ahora pasemos al video que este ateo me envió como su refutación y analicémoslo. ¿Realmente existe Dios? Muchos de los creyentes se basan en la existencia de un Dios a través de un libro llamado la Biblia o Sagrada Biblia, como quieran llamarlo. Aquí pueden darse cuenta de que este ateo no entiende lo que es la base de un cristiano para afirmar que Dios existe. Nuestra base individual como cristianos de la existencia de Dios descansa en nuestra experiencia personal con Cristo, no en la Biblia. La Biblia nos ayuda a entender a Dios, mas no es nuestra base para decir que Dios existe. Por su fe, se les olvida algo que es obvio. Que la Biblia es un relato, y por tanto, no contiene la verdad ni dice la verdad. Él dice que es obvio que la Biblia es un relato, y por tanto, no contiene la verdad, ni dice la verdad. Como se dan cuenta, este ateo es ateo por prejuicio, y no por intelecto. Son puras barbaridades las que está diciendo. Existen muchos relatos que no por ser relatos no son verdaderos. Ejemplos: la República de Platón. Aunque se narra una utopía, las reflexiones de Sócrates fueron verdaderas. Tal relato es verdad. El relato de la vida de Anastasia, hija del zar Nicolás II, etc. Así que es estúpido que por el hecho de que un libro sea un relato, no es verdadero o no dice la verdad. Ahora, si lo que realmente este ateo quiso decir es que la Biblia es un cuento o una fábula, que lo demuestre. La carga de la prueba recae sobre él. Él está haciendo tal afirmación, así que esperamos sus evidencias de que la Biblia es un cuento, si es que eso es lo que quiere decirnos. De hecho, existen expertos que estudian sobre pasajes de la Biblia y no han encontrado evidencia de lo que dice la Biblia. Es como decir que Quijote existió porque lo escribió Cervantes. No tiene sentido.
Un libro no es una prueba, al menos que hubiera algo que avale lo que cuenta. Él dice que existen expertos que no han encontrado evidencia de que lo que dice la Biblia es verdad. Me gustaría que nos dé un solo nombre de un experto en el estudio de la Biblia. Uno, claro que sea experto. Y si este ateo nos señala un experto, que nos cite también los argumentos de dicho experto, para que nos saquen del error. Mientras busca su supuesto experto, yo les voy a presentar 2 de más de 50 pruebas que existen para probar que la Biblia dice la verdad. Y puedo citar más de 50 pruebas oficiales avaladas por arqueólogos no cristianos de que la Biblia habla la verdad. Para esto me gustaría decir que la arqueología es una ciencia neutral en términos religiosos. No está a favor ni en contra de la religión. Ella solo presenta sus hallazgos y reporta sus estudios sobre sus descubrimientos. Y tales descubrimientos arqueológicos confirman o desmienten lo que dice la Biblia. Bien, mi primer prueba. En 1961, unos arqueólogos que trabajaban en las ruinas de Cesarea Marítima, en Israel, encontraron una losa de piedra que llevaba el nombre de Poncio Pilato. Esta piedra conmemoraba la dedicación que hizo Pilato al emperador Tiberio. Esta es una prueba arqueológica que confirma lo que la Biblia ya había dicho. Estamos hablando de 2 personajes históricos de los cuales también habla la Biblia. Y la piedra fue datada con fecha del siglo I. En mi segunda prueba, cito lo que se conoce como la inscripción de Galión. En Delfos, Grecia, los arqueólogos encontraron una inscripción en piedra que menciona a un gobernador romano, un procónsul de la provincia de Acaya, llamado Galión. La Biblia habla de este procónsul en Hechos 18:12 y la piedra contiene una fecha romana correspondiente al año 52 después de Cristo, que coincide con el tiempo que nos da la Biblia de dicho personaje. Puedo presentar muchas más pruebas de que la Biblia habla la verdad, pero yo quiero una sola prueba de un experto en el estudio de la Biblia que demuestre que no hay pruebas, que nos proporcione esta información este ateo. Pero antes de continuar expongo lo que dice la RAE sobre lo que es un relato. Relato. 1. Conocimiento que se da, generalmente detallado, de un hecho. 2. Narración, cuento. Existen los hechos probado, como la existencia de Tutankamón, a través de estudios científicos. Como también existen los hechos no probado como lo es la Biblia. Por tanto, la Biblia no demuestra nada. Vuelve a recaer en el mismo error. Habla de hechos no probados. Vean la manera tan arbitraria de acusar a la Biblia. Habla de que no hay pruebas y él no ofrece una sola prueba para sus argumentos. Una nada más para demostrar que la Biblia es falsa no tiene este ateo. Hay otros que se basan en la subjetividad que habla René Descartes, un filósofo, matemático y físico. René Descartes quiso demostrar que Dios existía porque desde la subjetividad, Dios estaba en su mente. Entonces, si Dios es subjetivo, él no ha demostrado que Dios exista, ya que por más que nosotros tengamos algo en la mente no quiere decir que exista. Si leemos que es subjetivo, dice, subjetivo 1. Perteneciente o relativo al sujeto, considerado en oposición al mundo externo. 2. Perteneciente o relativo a nuestro modo de pensar o de sentir, y no al objeto en sí mismo.
Por tanto, tampoco se puede sostener la subjetividad como prueba de que Dios exista. Al igual que no se le puede asignar un creador a todo lo que vemos. Nosotros estamos 100% de acuerdo en lo que es la subjetividad y cómo opera, pero en ningún momento estoy siendo subjetivo. Por el contrario, tanto en el primer video como en este video hay mucho de objetivo. Estoy presentando datos como fechas, nombres, lugares. ¿Qué de subjetivo tiene esto? Hay que decir también desde el aspecto científico que hay muchas cosas en la vida que no se le puede dar explicación. Ahora bien, el creyente critica todo lo que desde su punto de vista ataca su religión. Por ejemplo, he visto que muchos curas y creyentes atacan a Stephen Hawking. Al igual que muchos critican las teorías científicas sin base alguna. Solamente porque según los creyentes están agrediendo sus creencias. Sin embargo, los ateos podemos afirmar que Dios no existe, porque no hay pruebas que lo demuestren. Falso. Ateos y agnósticos pueden entrar en mi canal y hay suficiente material en video, o pueden ir a mi página y he escrito diferentes artículos para confirmar que los creyentes en Dios, en particular los cristianos, sí tenemos pruebas de la existencia de Dios. No tenemos que demostrar la inexistencia de algo, ya que como dice la filósofa y novelista Ayn Rand, un negativo no se demuestra. Y por último, le cito de la RAE lo que significa inexistencia. Inexistencia. 1. F. Falta de existencia. Por tanto, sí se puede demostrar la inexistencia de Dios y no lo contrario. Espero que le haya servido para algo este video. Un saludo y hasta la próxima. También esto es falso. Tengo un video donde explico que la inexistencia de algo también se puede demostrar. Si yo quiero demostrar que en este momento no existe otro planeta entre la Tierra y Marte, lo puedo demostrar. Vamos a un observatorio y con los potentes telescopios les puedo demostrar la inexistencia de un planeta. Así que eso de que los ateos no tienen la carga de la prueba sobre ellos cuando afirman que Dios no existe, es falso. Al concluir este análisis de los comentarios de Ateo Anarquista y de su video, juzguen ustedes, ¿quién de los dos habla puras idioteces? Es muy evidente. Este ateo es una evidencia más de que hay muchos ateos que su único fundamento para rechazar la Biblia es su desprecio y su menosprecio. Pero agnósticos, como pueden ver, no hay nada de intelectual ni de inteligente en los fundamentos de este ateo. Por tanto, la conclusión más razonable es que Jesucristo sí existió como un personaje histórico.